Buenas tardes y bienvenidos a Calvary TX o Calvario en español. Estamos muy contentos que están acá con nosotros, ya sea en persona o uniéndose con nosotros en línea. Bienvenidos. Si esta es su primera vez en Capilla del Calvario, queremos que sepan que simplemente estudiamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparnos, para impactar al mundo como discípulos de Jesucristo. Ahora, si ustedes no conocen a Jesucristo, hoy es el día para invitarlos que a través de nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, que tu vida sea transformada, experimentes la paz de Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para poder caminar en su poder. Amén. Ok. No un anuncio, sino más. Quiero pedirle, no su dinero, queremos pedir su apoyo en oración. Por favor, sigan orando mientras seguimos buscando nuestra nueva ubicación para la iglesia. Cada vez que estamos cerca de dar un paso para adelante, parece que damos un paso atrás. Pero cuando nosotros oramos, no le decimos al Señor, queremos ese lugar. No. Cuando oramos, decimos, Señor, que tú hagas tu voluntad, no la mía. Abre las puertas que nadie puede cerrar, pero cierra aquellas que no son de ti. Amén. Y así estamos. Cada vez que nos encontramos un lugar, nos encontramos con otra iglesia que quiere el mismo lugar y poner mejor oferta. Entonces, pero que el Señor quiera que haga lo que quiera. Él tiene el lugar para nosotros. Por ahora, nosotros, como iglesia pequeñita, antes estamos muy bien bendecidos que tenemos un lugar, que no hay que preocuparse de sacar las sillas, preparar el lugar, o que si nos van a dejar de mes en mes en la renta. No, tenemos un lugar. Acá estamos hasta agosto, tenemos el lease hasta agosto. Pero en fe no queremos seguir y renovar el lease, porque queremos abrir lo que el Señor quiere hacer. Entonces, por favor, nunca pedimos dinero. Si usted es cristiano, entonces usted ya sabe, es el Señor y usted ya tiene que conocer las escrituras sobre esas cosas. Pero a nadie, si usted está viendo en línea, nosotros no pedimos dinero. A mí eso no, Dios nunca nos ha llamado a hacer eso. Antes de entrar a nuestro estudio, hoy vamos a estar en Romanos 8, versículos 9 al 17, y el título del mensaje se llama Vida en el Espíritu y nuestra adopción. ¿A usted le gustan las pelas? Porque este estudio trae un poquito de pela. Entonces, prepárense, pero no, antes de la pela, primero la promesa de Dios, que viene de 129 promesas de Dios. Viene del Salmos 1.3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Cuando nuestras vidas están agregadas en la palabra de Dios, somos como un árbol plantado junto al agua, firmes y fructíferos. Cuando nos deleitamos en su verdad y meditamos en ella cada día, Él nos sostiene en cada temporada. Pase lo que pase, aquellos que permanecen en Él no se marcharán, sino que florecerán en su tiempo perfecto. Y esa es nuestra oración, ¿no? Que todo lo que el Señor quiera hacer, que sea en su tiempo. Nuestro propósito es estar en la palabra del Señor, seguir al Señor y caminar en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por la cruz. Gracias que podemos venir ante tus pies, Señor, no como un Dios que los va a matar, que los va a dar una tremenda pela, aunque estamos gozándonos un poquito sobre eso. Pero es un Dios que los ama,
los quiere corregir, pero también podemos venir a tus pies y decir: papi, papá, aquí estoy, necesito de ti, Señor. Y ese es nuestro Dios. No es un Dios distante, no un Dios lejos, no, un Dios cercano. No solamente como cercano, como un amigo, pero un Dios que vive entre nosotros si somos cristianos. Padre, aquí venimos ante ti, Señor, buscando más de ti. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros y poder ser llenos de ti, Señor. Seamos toda la gloria de ti, Señor. Amén y amén. Ok, por favor, vayan conmigo a Romanos 8, 9 al 17. Y antes de leer, vamos a hacer la introducción, que es de la libertad a la vida en el Espíritu. La semana pasada exploramos la increíble realidad de la libertad que tenemos en Cristo, la verdad de que ya no hay condenación para los que están en Él. Amén. Vivimos como la ley del Espíritu de vida. Nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El peso del pecado ya no nos define, y la debilidad de la carne ya no nos ata. Pero la libertad es solamente el comienzo. Es no solamente de venir y decir: ay, gracias que me escapé del fuego del infierno. No, apenas empieza la vida nueva ahí. ¿Qué significa realmente vivir en el Espíritu? Me pasé. Tengo que seguir mis notas porque me animo mucho. La vida cristiana no se trata solo de ser liberadores, sino de caminar en esa libertad. Se trata de vivir una vida empoderada por el Espíritu de Dios. No solo la condenación, sino abrazando nuestra nueva identidad en Cristo. Esto es lo que Pablo nos revela a continuación. ¿Qué significa realmente vivir en el Espíritu? Una pregunta muy profunda, especialmente para nuestra comunidad hispana, donde hay tanto abuso sobre el tema del Espíritu. También otra pregunta que debes preguntarte a través de nuestro estudio: ¿cómo cambia esto nuestra manera de pensar, actuar y vernos a nosotros mismos? En Romanos 8, versículos 9 al 17, Pablo nos lleva más allá de la realidad de la libertad y nos llama a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida marcada por transformación, intimidad con Dios y la seguridad de nuestra adopción como sus hijos. Un tema que es muy cerca a nosotros, si usted los conoce. No somos simplemente esclavos liberados, somos hijos y hijas amados. Y eso lo cambia todo. Por favor, acompáñenme en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 17 mientras leemos. Y dice la palabra del Señor: pero vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vives según la carne, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de servidumbre para el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Papi,
Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que no somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también heredores. Heredores de Dios y, ponga atención, coheredores con Cristo. Sí, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Ok, cubrí muchos versículos. Repasemos el versículo 9 y entrarnos a nuestro estudio acá. Pero vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu. Sí, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. La pela no es mía, la pela es con la palabra. Por eso es que hay que leer la palabra, que los corrige, que los alimenta, nos anima. Este es uno de los dos grandes, sin embargo, o pero. Este es un pero muy importante. No un pero, un pero. En la Escritura. Marca una transición de lo que éramos en la carne a la nueva vida y poder que tenemos como creyentes nacidos de nuevo en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, luchando por agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos. No, en cambio somos empoderados por el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios. Ahora tenemos un poder mayor que la carne, el mismo Espíritu de Dios. Este es la clave para caminar en obediencia y vencer el pecado, la carne. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, la respuesta está justo aquí. Debemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Si la carne y tu naturaleza pecamosa aún te domina, entonces el versículo 9 te llama a examinarte. ¿Realmente perteneces a Cristo? Pero si el Espíritu de Dios te controla, si tienes un deseo profundo de agradar a Dios, es porque el Espíritu Santo vive en ti, no es por la carne. La carne solamente quiere pecar. Y esa es la evidencia de la verdadera salvación. Ahora, este tema del Espíritu Santo es bien profundo. Hoy vamos a repasar un poco, pero ha preparado otro estudio más profundo que los cubriremos en otro tiempo, porque no quería salirme del contexto de lo que estamos poniendo hoy. Pero ahorita se los explico. Versículo 10 dice: y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Cómo te ha impactado este versículo? ¿Está cortando un poquito? ¿Está cortando un poquito? Si te encuentras siendo controlado por la carne, el mundo o el diablo, Pablo lo deja muy claro acá: no tienes el Espíritu de Dios y no perteneces a Cristo. Wow. Son fuertes palabras, pero la palabra de Dios no es solamente azúcar y confite. No. Hay que hablar la verdad en amor y gracia. Esta es la realidad difícil de aceptar, pero es una llamada a examinar nuestra fe con seriedad. Este versículo también nos enseña una verdad doctrinal fundamental. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo en su interior. Se lo repito. Todo cristiano, esa es la condición, tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior. No existe tal como un creyente que no tenga el Espíritu y otros que sí tengan el Espíritu. Algunos erróneamente dividen a los cristianos en dos categorías: los que están llenos del Espíritu y los que no están llenos del Espíritu. Eso no es bíblico. ¿Saben eso?
Esa es una teología equivocada. Si alguien no tiene el Espíritu, no es cristiano. Por favor, lean Efesios 1, 13 al 14 y márquenlos para que lo vayan y repasen. Tres veces en estos dos versículos, Pablo usa la palabra controlados. Esa es una de las frutas del Espíritu, ¿no? Tener control. La idea aquí es entregarse completamente a algo. Déjenme preguntarle unas preguntitas a ustedes, si me hacen el favor. ¿A quién les has entregado tu vida? ¿A Dios o a la carne? ¿Realmente te parece razonable no rendirte todo a Dios, sabiendo que Dios dio su Hijo, todo, murió por ti? Todo lo que usted tiene, su dinero, su casita, su carrito, sus hijos, su esposa, su trabajo, todo fue dado por Dios para usted. Y Él no lo merece todo. Él no necesita esas cosas, pero Él quiere completamente todo de ti. Antes de todo, antes de tu familia, antes de tu mujer, antes de tus hijos. Hay cuánta gente no pone, no, los hijos primero. No, eso tampoco es bíblico. Hay una orden. El Señor, mi esposa, mis hijos, después lo demás. La verdad es que todos somos controlados por algo. Pablo ya estableció esto en Romanos 6:16. Vaya, repase el capítulo si no se recuerda. Diciendo que somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. ¿De cuáles somos? La elección es suya. ¿Quién está en control de tu vida hoy? Esa es la pregunta que tienen que preguntarse. Versículo 11 dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cómo vencemos la carne y el deseo de pecar? La respuesta es simple. Estando con Jesús, camina con Él, habla con Él y reconoce su presencia constante en tu vida. Cuando eres consciente de que Jesús está contigo, tu vida es transformada. Unas cosas, vamos a hacer unos prácticos ejemplos. Si practicas caminar en el Espíritu, no irás a lugares donde tu carne quiere ir. No vas a estar en la licorería. No vas a estar en la barra. Dejarás de alimentar tus deseos pecamosos. Dejarás de visitar sitios en el web o tu teléfono que te atrapan con el pecado. Dejarás de ver películas o programas de deshonrar a Dios. Dejarás de justificar conductas que entristecen el Espíritu Santo. No sé tú, pero ha habido momentos en los que comienzo a ver un programa solo para sentir vergüenza cuando empiezan a blasfemar el nombre de Dios o glorifican el pecado. Pero también han habido momentos en los que yo justifico ver algo que sabía que no honraba a Dios. Y entonces esta verdad me golpea. La convicción empieza. Y eso es bueno, eso quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo en mí y me está corrigiendo. El Espíritu Santo vive en mí y Dios está conmigo. Estoy bien con que Él vea esto conmigo. Eso es lo que tengo que ver. Si voy a entrar a esta barra, si voy a ver esta película, Dios está conmigo. ¿Y usted cree que Él va a querer ver eso?
La clave para no ser controlado por la carne está en este versículo. El mismo poder que levantó Jesús de los muertos vive en ti. Si eres cristiano. Si perteneces a Dios, su Espíritu te da vida y poder para vencer el pecado. Si sigues cayendo en el pecado, planeándolo y viviendo en él sin convicción, el Espíritu Santo no está en ti. Eso es serio. Les dije que esto es una pelea espiritual. Si están bien caminando con el Espíritu, están bien. Mire, muchos malinterpretan lo que significa tener el Espíritu de Dios. Es muy triste. Algunos creen que todos los cristianos tienen el Espíritu. Otros buscan señales externas en lugar de verdadera transformación. Disculpe, yo leo ese punto otra vez. Algunos creen que no todos los cristianos tienen el Espíritu. Es muy diferente a lo que acabo de decir que lo dije primero. Otros buscan señales externas en lugar de verdadera transformación. Pero aún algunos afirman que los cristianos pueden ser poseídos por los demonios, contradiciendo la verdad que Pablo enseña aquí. Si perteneces a Cristo, el Espíritu de Dios mora en ti. Mientras estudiaba y meditaba en estos versículos de esta última semana, decidí desglosar estas falsas creencias porque han afectado significativamente a nuestra comunidad hispana y muchos amados, personas que conozco, que aún tenían un buen entendimiento de la palabra, pero se han ido para otro lugar. Ahora hay otros que todavía siguen como cristianos bebés, tomando leche en vez de comer carne. Pero sin embargo, eliminé esta parte de mis notas porque este tema merece un estudio propio. Entonces lo voy a poner en el bolsillo, le voy a dar el resumen y lo que ese será para otro día, otro estudio. Pero si te gustaría entrar más a las cosas del Espíritu, por favor, contáctese con nosotros en nuestras redes sociales o mándeme un correo electrónico. Pero por ahora, centremos en lo que Pablo dice en Romanos 8, 9 a 11. Porque estas verdades nos ayudan a comprender lo que realmente significa ser guiados por el Espíritu. Aquí es el resumen. Hay 3 conceptos erróneos comunes sobre el Espíritu Santo en Romanos 8, 9 al 11. Primero, la falsa idea de que algunos cristianos no tienen el Espíritu Santo. Romanos 8, 9 dice: todo verdadero creyente tiene el Espíritu. Si no lo tiene, no pertenece a Cristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Segunda, la obsesión con señales externas en lugar de una verdadera transformación. La gente hablando en lengua, corriendo, cayéndose. Cosas externas. Romanos 8 dice: el Espíritu da vida, no solo señales. La santidad, no el emocionalismo, es la evidencia del Espíritu. El auge de los ministerios de liberación se están levantando, que afirman que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Romanos 8:11: si el Espíritu de Dios mora en ti, los demonios no pueden. El verdadero problema es el pecado, no la posesión. Le queremos meter la culpa a Satanás,
a los espíritus demonios. Le metemos la culpa, pero no. En vez de reflexionarnos a nosotros y ver que nuestra carne es pecamosa y queremos pecar. Esa no es nuestra naturaleza normal. Hay que matar la carne diariamente. Hay que entrar a su palabra. Cortar la carne con la espada. La palabra del Señor. Buscar del Señor. Caminar en su poder. Romanos 8, 9, 11 los desafía a examinar si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu. No por emociones, no por señales, no por falsas enseñanzas, no. Pregúntense en esta zona, apunten esta pregunta si están tomando notas. ¿Quién está controlando tu vida? ¿El Espíritu o tu carne? Segunda pregunta, ¿buscas al Espíritu por poder y señales o por santidad y transformación? Y tercer punto, ¿has sido engañado por falsas enseñanzas sobre el Espíritu Santo? Entonces, gracias que estás acá, porque acá enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo. Porque dice que la palabra te vivirá. ¿Ok? El verdadero trabajo del Espíritu Santo no es lamentivo, sino transformador. Él nos guía a morir al pecado y vivir en justicia, amar la palabra de Dios y crecer en sabiduría. Y la sabiduría empieza con el temor del Señor, nos dice Proverbios. ¿Sí o no? Caminar con confianza sabiendo que pertenecemos a Cristo. El Espíritu de Dios vive en ti. Entonces camina en su poder. Estás empoderado para poder caminar en el Espíritu del Señor. Decirle no a la tentación. Correr. Fijarte en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio. En Romanos 8, 12 y 14. Y el versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivimos conforme a la carne. Si perteneces a Dios, somos deudores ¿a quién? A Él, no de nuestra carne. Mire, le debemos todo a Dios y nada a la naturaleza pecamosa que a una vez nos esclavizó. Algunos pudieran preguntar, ¿y qué hay de la gracia gratuita entonces? Usted me dijo que la gracia es gratis. Claro que sí, la gracia sigue siendo gratuita. Usted no se la ganó, usted no hizo nada para honrársela. Nada que usted pueda hacer porque usted ya pecó. Pero te hace, cuando recibes ese regalo, te hace deudador de aquel que derramó su sangre por ti. Porque, mira lo que dice 1 Corintios 6:20, porque había sido comprados por precio, glorificando pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios pagó el precio. Dios te llamó. Dios vive en ti y Dios va a terminar el trabajo que empezó. Pero acá la pregunta es, ¿quién te controla? Si realmente eres un cristiano, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? Acá no dice nada de hablar lenguas. Que si no tengo el Espíritu Santo o no ha sido bautizado, si no puedo hablar en lenguas. Eso no es bíblico. Acá no dice eso. Piensen esto. ¿Qué ha hecho la carne por usted?
El mundo te dice, mereces ser feliz. Alguien te anima, un amigo. Sigue tu corazón, hacer lo que te haga sentir bien. Ay, qué sentimientos tan bonitos, tan buenos. Incluso significa si caes en pecado. Sí, mientras que tu corazón se sienta bien, está bien. Tranquilo, tranquila. ¿Sabe qué? ¿Para dónde lo lleva eso? El pecado nunca te satisfará y solo te destruirá y te matará. ¿Qué bien te ha tratado el pecado? La pregunta debe ser nada, nada. Porque su propósito es matarte. Romanos 6:23. ¿Qué bueno te ha traído de las drogas, el alcohol, la glotonería o el adulterio? No llenan el vacío dentro de ti. O lo que piensas que lo tienes en tu marido o tu esposa. O estás tratando de tomarte tus pensamientos, tu pasado, lo que te pasó cuando eras un niño, o lo que te hicieron, y estás tratando de tomarlo para no pensar en lo malo que te ha pasado. Pero no llenan ese vacío que tienes adentro. No, te dejan enfermo, roto y lleno de remordimiento. El císulo del pecado deja un rastro de destrucción. ¿Está bien eso? Hogares destruidos cuando el matrimonio se separa. Corazones heridos. Personas que confiaban en ti y quedaron devastadas. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Esa es la promesa. ¿Quieres vivir en la carne? Listo. El penal. El camino que has escogido es muerte. Todos vamos a morir, entonces ¿para qué? Voy a disfrutar la vida. No. La vida no termina acá. Este cuerpo que se está muriendo cada día, diariamente, este cuerpo se está acabando. No que estás acabando y te luces bien, no. El cuerpo se está acabando y va a regresar a la tierra, pero tu alma, tu espíritu va a vivir por eternidad. O en el infierno, separada eternamente de Dios, o en eternidad con Dios. El pecado parece estar vivo cuando nos llama. Pablo nos recuerda esto porque nuestra carne mentirosa parece fuerte cuando la tentación está cerca. Pero la carne y el corazón mienten, te engañan y luego te destruyen. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor conoce tu corazón. Ahora mismo, Él está examinando tu corazón. Usted puede mentirme a mí, parecer de cierta manera afuera, ser muy religioso, pero el Señor no puede engañar. Él conoce tu corazón. Uno de los errores más comunes es creer que todos son hijos de Dios. El versículo 14 dice, porque todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Eso es una enseñanza, no es la enseñanza de la Biblia. No, la recompensa de la obediencia son muchos mayores que los placeres del pecado. Y no todos son hijos de Dios. Si todos son creados por Dios, pero solo los que son guiados por el Espíritu son sus hijos.
Ser un hijo de Dios no se trata de decir que eres cristiano o haber crecido en la iglesia o asistir a la iglesia. No. La evidencia de que perteneces a Dios es esta. Es tu vida guiada por el Espíritu. ¿Cómo sabes si perteneces a Dios? Déjame unas claves. Hablar en lenguas. No, esa no es una. Los sigues y das fruto. Mateo 7, 16 a 18. No que eres un árbol. Acá la palabra fruto es que demuestras cosas que son de Dios. Caminas en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, alegría, control. Tirándose del piso y pareciendo que tuviera un ataque de corazón, no es control. Él te guía, no es tu genio en una botella. Hay muchos que piensan, yo le oro a Dios para pedirle, para que me dé, para que me bendice. No, uno ora para estar alineado con la voluntad del Señor. Buscas hacer su voluntad, no la tuya. Lucas 22:42. ¿Significa esto que sigamos a Dios perfectamente? No, claro que no. Ninguno de nosotros somos perfectos, vamos a caer. Nos tropezamos y caemos, pero deseamos honrarlo, seguirlo y vivir según su plan. Una pregunta. ¿Estás siguiendo el plan de Dios o el tuyo? Si estás siguiendo tu plan, eso debería aterrorizarte. Imagínese a Jesús yendo a un grupo de personas que caminan tras él. ¿Usted está en ese grupo? ¿O eres la oveja terca que se desvía en su propia dirección? Sean honestamente con ustedes, a mí no tienen que contestar. Es para que se examinen. Mire, la resbaladiza pendiente del pecado. Ese es el título de este testimonio que le voy a dar. La clave para saber dónde estás espiritualmente es esta. ¿Cómo respondes a la convicción del Espíritu Santo cuando pecas? Si no hay convicción, quiere decir que el Espíritu Santo no está en ti. El pecado comienza sutilmente, pero pronto se convierte en un pendiente resbaladiza. Yo lo he vivido de primera mano en mi vida cuando estábamos en Washington, en Seattle. Como creyente, vi mi vida aislarse, se estaba desarreglando espiritualmente. Pero gracias a Dios, Él intervinió y me trajo de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Eso era cuando era cristiano. Porque cuando usted se empieza a alejar y no ir a la iglesia, y no buscar al Señor, uno se empieza a desviar. Para mí, no era que estaba buscando las cosas de pecado, pero el trabajo me consumía. Como mi carrera se convirtió en un ídolo nuevamente, no porque lo quería, pero me consumía todo el tiempo, 7 días a la semana. Antes de darme cuenta, era un esclavo del trabajo y reabrí las puertas que Dios había cerrado hace 12 años atrás. Me salvó de algo y ahora regresé con una bebida a más bebidas.
Compromiso por el pecado. Declavé espiritualmente. Mi punto más bajo llegó cuando llegué a casa completamente fuente de borracho, vomitando en el carro del Uber. Y apenas llegué a la puerta, ni sé cómo caminé a la puerta. Es la primera vez en mi vida que mis hijas me habían visto borracho. Tenía tanta presión del trabajo. Tenía un papel que tenía que escribir. No dormí por 2 días escribiendo este papel. Y después cuando ya lo terminé, ni tuve que presentarlo. Y me junté con un amigo. Y lo próximo que yo no sabía, yo buscando algo suave y empecé una cerveza que ni la entendía. Y me chocó. Fue años atrás, no me preocupo, no fue en los últimos 5 años o algo así. Eso no fue la última vez cuando estaba allá, pero fue una advertencia. Y entonces Dios me habló claramente: sal de ahí, ve y busca de mí con tu familia y salte de allá. Nosotros hemos vivido en el desierto físico en Arizona, pero este era un desierto espiritual. El Señor dijo que nos fuéramos de allá. Y Dios nos trajo acá a Austin. Y pensamos que solo nos llamó a sentarnos en una iglesia y estar más cerca como una familia. Yo ya ni estaba pensando en el ministerio ya. Yo ya había dejado eso. Pero él tenía muchos planes más grandes. Ayudamos a comenzar una iglesia y el hombre con quien la fundamos es ahora mi pastor y un amigo cercano. Luego fuimos llamados a plantar esta iglesia acá hace 3 años. Dios redimió lo que el pecado intentó destruir. Y empieza inocentemente. Empieza con una amistad. Y de pronto la amistad, en su caso, viene siendo más que una amistad y usted está casado o casada. Y caíste. Espero que hoy sea un día que te despiertes físicamente o espiritualmente, que te despiertes. Que no cojan esto, que tomen este mensaje serio. Porque mañana no es prometido. No. O estás caliente o frío. Escoge un lado. Pero no es tiempo de jugar. Estamos en el 2025 y el Señor viene pronto. Mañana, no sé. En un mes. Ojalá. Este año. Señor, que vengas. No sé, pero prepárate. ¿A dónde estás? ¿Con Dios o con el mundo? Pregúntate lo siguiente y te dará una clave en qué lado estás. Porque hay muchos que dicen que son cristianos, que son católicos, pero están muy confundidos por las enseñanzas de su iglesia, o de su pastor, de su cura, o de su propia mentalidad, porque has mezclado la palabra del Señor con las cosas de este mundo, y has cogido un poquito de por aquí, un poquito por acá, y te has mezclado tremenda sopita de confusión. ¿Cómo te sientes acerca del pecado? Examínense. ¿Qué piensas del aborto? ¿O de la agenda LGBTQ? ¿O el sexo fuera del matrimonio? ¿O el alcohol? ¿O la marihuana? ¿O otras adicciones? ¿Apruebas las cosas que Dios llama pecado? Porque todas esas cosas el Señor los llama pecado. ¿O te mantienes firme con Él? Segunda pregunta.
¿Cómo te sientes acerca de la palabra de Dios? ¿Te emociona leer la Biblia? ¿Amas la palabra de Dios? Busca las escrituras o las evitas porque te confrontan y no quieres que te den la pela. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino. A mí me encanta escoger un nuevo libro. Yo tengo mis libros favoritos, pero le voy a decir la verdad. Cada vez que empiezo a leer un libro, o a estudiar un libro, o a enseñar un libro, me enamoro con ese libro hasta que empiezo el otro. ¿Tienes ese mismo amor por la palabra del Señor? Cuando llegamos a Austin, la palabra de Dios, predicada verso por verso, trajo vida de nuevo a mi corazón cuando estaba a punto de caer de nuevamente en la soledad. Nosotros enseñamos la palabra de Dios porque no es mi emoción, no es tan bueno que predique la palabra. No, yo sé que el español mío no es el mejor, pero no es por mi poder o mi esfuerzo, sino por el Espíritu de Dios, que es que transforma tu corazón. El Señor nomás me dijo que fuera que predicara en inglés y español. Yo no puedo cambiar vidas. Yo voy a hacer lo mejor que pueda, voy a practicarlo más. Y gracias a mi papá que me ayudó por los primeros 2 años, sin saberlo, y seguir practicando. Y ahora, por eso escribo todas mis notas, para poder hacer la enseñanza bien en español, o lo más bien que pueda. Y por su gracia, le pido al Señor que me siga ayudando a mejorar. Pero no es por lo que me esfuerzo, ni nada de eso. Tiene que ser la palabra de Dios, que cambia y corta, y los corrige, y los anima, y los acerca más a Él, los transforma. Es por la palabra de su Espíritu, nuestro Señor. Ok, última llamada, no de trago, última llamada, ya que vamos a cerrar a la palabra del Señor. ¿Tienes miedo de abrir la palabra de Dios? Porque sabes que te va a corregir. Si es así, es posible que te estás alejando de Él. O peor aún, es posible que no lo conozcas en absoluto. La buena noticia es esta: hay esperanza. Mientras que tengas vida, mientras que estás despierto, si perteneces a Cristo, el Espíritu de Dios mora en ti. Si lo sigues, tendrás vida y paz. Si te arrepientes, Él te restaurará. ¿Estás listo para volver a Él? Hoy es el día. Ahora vamos a ver 3 beneficios increíbles de ser adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:15 dice: pues no había recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habías recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Papa, Padre. Cuando somos adoptados como hijos de Dios, ya no somos esclavos del temor. No, tenemos que escondernos de Dios cuando pecamos. No, tenemos miedo de confesar nuestras fallas. Ya no tenemos esos miedos. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vive en vosotros no teme al juicio. Él nos recuerda que somos amados, perdonados y abrazados como hijos de Dios. El primer beneficio de ser hijo de Dios son estas 2. No tenemos miedo de nuestro Padre. Él escogió ser nuestro Padre. ¿Sabían eso? Él te escogió y te adoptó. Mire, yo tengo 5 hijos biológicos y los amo profundamente. Pero también tenemos 2 hermosas hijas adoptadas. Las elegimos y las amamos tanto como a nuestros otros hijos. Escogimos la vida y la adopción porque Dios primero nos adoptó a nosotros.
La adopción es una elección, así como Dios eligió hacernos sus hijos. Sí, nosotros estamos apuestos a la vida, porque la vida comienza en el vientre de la mujer. Dios había escogido a quién iba a nacer hace ese tiempo. El que dice que la vida no empieza en el vientre, no conoce la palabra de Dios y no conoce al Señor. El segundo beneficio de la adopción es que podemos llamar a Dios papi, papá. Abba es una palabra aramea que significa padre, pero es un término íntimo. Su mejor traducción es papá, papi. Esto es importante porque significa que podemos correr a Él cuando tenemos miedo. No importa lo que a Él hayamos hecho, podemos confiar en que nuestro papá nos ayudará y cuidará de nosotros. Dios quiere que acerquemos a Él sin temor y recibimos su gracia. Me encanta a mí cuando mis hijas me llaman papi, o papa, o daddy en inglés. Oro para que siempre se sientan seguras al venir a mí, que no tengan miedo. Dios quiere que tú sientas esa misma seguridad con Él. Jesús usó esta misma palabra en el jardín de Getsemaní, en su momento más oscuro, mientras se enfrentaba el horror de la cruz y la separación de su Padre, clamó: Abba, papi, papá, Abba, Padre, todas las cosas son posibles por ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:13. Jesús clamó a su papá cuando necesitaba fuerza y consuelo. ¿Estás listo para ser adoptado en la familia de Dios? Él quiere consolarte y no destruirte. El versículo 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién? El Espíritu mismo da testimonio. ¿Sientes hoy el deseo de clamar a Dios? Esa es la prueba de que le perteneces. Si no sientes el clamor de desear a Dios, entonces tú no eres cristiano y no estás en las cosas de Dios. No llamas papa a un desconocido. No. Muchos de nosotros crecimos sabiendo acerca de Dios. Pero es muy diferente creciendo sabiendo. La pregunta es: ¿escuchamos su nombre? ¿Conocemos el nombre de Jesús? Tal vez incluso oramos religiosamente. Yo sé, yo lo hacía. Yo leía al Padre Nuestro, me lo repetía bien rapidito, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. No lo conocíamos como Padre o Papa. Algunas personas ven a Dios como un gobernante distante, como el padrino de la película, en lugar de un padre amoroso. Pero Él quiere ser tu papá, tu refugio y tu consuelo. Yo no conocí a mi madre, pero conocí a mi padre. Tal vez tu padre no fue el mejor, pero puede decirte esto con certeza: ve a Jesús, quien te amó tanto que murió por ti. Y ahora, ¿qué va a hacer con eso? Te acercarás hoy y abrazarás a tu Padre Celestial. El versículo 17 dice: y si hijos, también heredores de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el tercer beneficio de ser adoptado en la familia de Dios. Somos heredores de Dios,
somos coherederos con Jesús. Esto significa que heredemos todo lo que Cristo heredará. No recibimos los sobrados. No nos sentamos en la mesa de los niños. Compartimos todo lo que le pertenece a Él. Eso uno ni lo puede entender. ¿Cómo es posible? Pero esa es la promesa del Señor. Pero la segunda parte de esto, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sé lo que se trata como... Yo sé que esto se trata como un poquito extraño. Cuando viví con la novia de mi padre, empezando lo que estoy tratando de decir, no soy extraño a esto. Quiere decir, yo reconozco cómo es ser un hijo que es tratado diferente. Cuando vivía con la novia de mi papá y su hijo siempre comía al final. Yo tenía 10 años y casi ni pesaba 50 libras. Me trataba como un añadido, como si no pertenecería. Pero, ¿sabe qué? Dios no trata a sus hijos así. Nos da todo: su amor, su presencia, su herencia. No somos hijos rechazados en su reino. No somos abandonados ni olvidados. Pero aquí viene la parte difícil. Con las bendiciones vienen también las pruebas. Los falsos maestros dirán que cuando sigues a Jesús, tu vida estará llena de riqueza, salud y prosperidad. Eso es lo que importa. Venir a Jesucristo y recibir todas estas cosas. Pero eso es una mentira. Cristo sufrió y nosotros también vamos a sufrir. El fin no es en este mundo. La gloria viene a través de la cruz. Debemos morir a nosotros mismos para vivir para Él. Mateo 16:24 dice esto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz no es las cosas difíciles que están pasando en tu vida. La cruz es el lugar donde tú vas con tu cuerpo pecaminoso y te crucificas, porque nuestra naturaleza quiere pecar. Hay que venir ante la cruz diariamente para matarnos a nuestra carne y buscar más de Dios en la palabra, en oración y en el poder del Espíritu Santo. Cuando somos adoptados por Dios y vivimos para Él, recibimos su gloria, su herencia, su amor. Nuestra herencia en Cristo no se trata de placeres terrenales, ni deseos persevos, como muchas religiones falsas. No se trata de 72 vírgenes, como piensan los musulmanes, que si se matan van a recibir 72 vírgenes en el cielo. Eso es perverso, eso es de hombre, eso es de la pecamosa naturaleza. Que vas a recibir más riquezas, como dicen los falsos maestros, para que les den la cosecha. Den de la cosecha para que sean más ricos. No, me da tanta rabia. No es para vivir una vida más cómoda. Nuestra verdadera herencia es la vida eterna con Jesús. Estar con Él para siempre. Ahora, llegamos al final de verdad. Hoy hemos visto que ser un hijo de Dios no es automático, porque tu papá, tu abuelo fue cristiano y servía al Señor. No quiere decir que tú automáticamente tienes base para entrar. No. No se trata de tu educación, asistencia a la iglesia o buenas intenciones. No se trata de nada de eso. Solo los que son guiados por el Espíritu
de Dios son hijos de Dios, Romanos 8:14. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo le pertenecen, Romanos 8:9. Solo los adoptados en su familia reciben la herencia, Romanos 8:17. La pregunta final acá es, ¿eres realmente un hijo de Dios o hija? A veces la pregunta. Si eres hijo de Dios, entonces puedes correr hacia Él como tu papá, como tu padre, tu papi. No tienes que vivir con miedo. Tus pecados ya han sido perdonados. Eres un heredor con Cristo. Su gloria te espera. Pero, está el pero. Si no eres un hijo de Dios, entonces sigues en tus pecados. Sigues siendo esclavo de la carne. No heredores de la vida eterna. Entonces, ¿a quién perteneces? ¿Eres guiado por el Espíritu o por tu carne? ¿Amas y obedeces a Dios o justificas tu pecado? ¿Ves a Dios como tu Padre o como un extraño distante? Si dudas en responder, hoy es el día para arreglar las cosas con Dios. Póngase las pilas, como decimos en mi país. Jesús murió por ti, que puedes convertirte en un hijo de Dios. Pero la adopción requiere una elección. Debes venir a Él en la fe. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les pido potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el único nombre, aunque debajo que podemos ser salvos. Si te das cuenta de que no le perteneces realmente, ¿qué te impide entregarte a Él ahora mismo? Mañana no es prometido. Hoy se está durmiendo y mañana no se levanta. No sé dónde están hoy. Tal vez creciste en la iglesia, pero nunca conociste a Dios personalmente. Vas todos los sábados por la noche o todos los domingos. Te vas y confiesas al cura, al papa, a la virgencita. Has estado huyendo de Dios pensando que ya es demasiado tarde de pronto. Dice, no, has creído la mentira del demonio que dice, no, usted sabe toda la basura que usted ha hecho. La lista que usted tiene. Usted no sabe con cuántas mujeres usted ha dormido, o cuántas drogas no ha hecho, o todos los venenos que se entró en el cuerpo, o la gente que mató. No, mijo, deje eso así, usted ya va para el infierno directamente, usted va a estar conmigo. Es lo que le dice el demonio. Esa es la condenación, esa no es convicción. No le crea la mentira. Hoy puede arrepentirte. Estás atrapado en el pecado y necesitas regresar a tu Padre. ¿Qué estás esperando? Cualquiera que sea tu historia, no tienes que quedarte ahí donde estás. ¿Saben eso? Dios está esperando para recibirte en casa. ¿Estás listo para rendirte? ¿O todavía te gusta el sabor del pecado, de la muerte? ¿Estás listo para ser adoptado en la familia de Dios? Si es así, clama a Él hoy. No con miedo, sino con fe. Él está esperándote a ti. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la cruz, gracias que nos has dado la gracia. No por nada que hicimos, Señor, pero los das la gracia gratuitamente por la cruz, donde pagaste el precio por nosotros, nuestros pecados. Pero no terminaste ahí, los adoptaste a tu familia, aquellos que han decidido responder en fe a tu llamado. Yo sé que tú estás tocando los corazones hoy, estás tocando esos corazones. Padre, que hoy sea el día que ellos respondan. Tú sabes quién
tú estás hablando con ahora mismo, sea acá o en línea, Señor. Padre, que hoy sea el día que sus vidas sean transformadas. Te damos la gloria a ti, Señor. Ve delante de nosotros esta semana y que te honremos con nuestras vidas, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo. Que todo sea para tu gloria. Te damos todo nuestro amor, te honramos y glorificamos. Amén. Dios me bendiga.